diputado Manuel Giordano parece haber perdido toda oportunidad en el Congreso. Esto luego del voto de censura que le fue impuesto por parte de la directiva del Legislativo. Pero sus problemas se hacen mayores, ya que el jefe de la bancada oficialista de FSN Nación, Javier Hernández, le va a pedir al diputado que renuncie al bloque oficial. Es una situación complicada. En lo personal y como jefe de bancada, pues sí le solicitaré la renuncia al diputado Manuel Giordano. Sin embargo, el proceso no podría ser personal ni particular, como bien especificó el día de ayer el presidente del Congreso, Mario Taracena. No hay un mecanismo disciplinario en el cual pueda expulsarse a un diputado de una bancada o del Congreso de la República. Es por esto que iniciaremos los procesos debidos para poder nosotros saber la sanción con la que pudiéramos trabajar para el diputado Manuel Giordano. Hernández comentó que la decisión fue tomada luego de escuchar la opinión de los integrantes del partido, incluido el mismo presidente Jimmy Morales. La semana anterior, Hernández y Giordano indicaron en conferencia de prensa que el chat filtrado a los medios solamente había sido un juego, pero ahora deja claro que Giordano deberá irse del bloque oficial. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala, unidos para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Azúcar de Guatemala es desarrollo para todos. Habría que entender que en el momento en el que se le solicite la renuncia al diputado Juan Manuel Giordano, será de la bancada, porque la renuncia como diputado pues tan solo será una solicitud que hagan otros parlamentarios, más no hay ningún tipo de mecanismo. Lo que a mí me sorprende es que, por ejemplo, el jefe de la bancada de FSN Nación pues hable de solicitar de manera enérgica la renuncia de Juan Manuel Giordano, a quien esencialmente se le atribuye el tema del transfugismo, y por supuesto que ha sido un tema que ha marcado su carrera política, pero vamos, habría que tener más solvencia moral si fue él quien salió en la búsqueda de estos diputados y consiguió más de 25. Entonces, creo que hay unas formas distintas de medir. Le doy las buenas noches al licenciado Zapata y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Buenas noches, Juan Carlos y Adrián. La verdad que un tema lamentable, ¿no? Por varias razones. Yo no sé qué es peor, si las declaraciones de Giordano o la reacción que siguió, o más bien la reacción de ellos, ¿no? Que siguió al incidente tan conocido y tan comentado en estos días, ¿no? De alguna forma, lo que se evidencia en el mensaje, pues han sido malas formas para comunicarse, en el mejor de los casos, e incluso si asumimos que las declaraciones son verdaderas, incluso hasta una zona gris penal. No sabemos si una coacción o intento coacción, o no sabemos qué se traían entre manos con esa declaración, ¿no? Pero luego quizás hay una inconsistencia en las declaraciones, primero que era broma, luego que me equivoco, luego que me disculpo, ¿no? Bastante complicado. Pero también yo creo que para ser un poco más serios en el análisis también hay que reconocer que el problema no es Juan Manuel Giordano, aún y con todo lo malo que es, ¿no? En todo sentido, ¿no? Un diputado de los más nefastos que tiene el Congreso, aún y con todo lo malo, a mí me causó un poco de impacto, ¿no? No sé si ustedes igual, al ver la audiencia, con qué solvencia moral le interrogaban los interlocutores y le decían, usted ha traicionado al pueblo de Guatemala. Digo, si en esas andamos, pues vamos, 140 de los 158 lo han hecho, así que no veo nada nuevo. No hay ninguna solvencia moral, creo yo, del resto de parlamentarios para dirigirse así al diputado Giordano, con lo malo que es, ¿no? Con la salvedad de que es muy malo. Todo, ¿no? Con todo, que es de lo peor que probablemente tenemos el Congreso en calidad. No me refiero en honestidad, porque no puedo juzgar, no hay pruebas ni nada para juzgarle. Me refiero en su calidad, en su nivel, en su desempeño ante los medios, en su desempeño parlamentario. Es bastante nefasto, ¿no? Pero con todo lo malo y con todo lo que podamos achacarle, a mí me causó gracia. Yo no sabía si reír o llorar. O cuando el diputado Taracena ya le dice que se preocupa por su salud mental. Digo, esto es... Bueno, le dijo que el Congreso lo podía ayudar. Claro. Casi que le iba a pagar el psicólogo, ¿no? Pues yo no sé qué es peor al final. Si el mensaje, que obviamente es una cosa, como digo y repito, probablemente grave, no sé si constituía delito, pero sí, pues una falta grave. Pero luego también el show que se arma en torno al incidente es todavía más preocupante. Entonces nos invita a reflexionar y a también a poner los pies en la tierra, de que pues el Congreso en sí es un circo completo, ¿no? El Parlamento como tal
no es un hemiciclo de conversación y de diálogo, sino, bueno, una fantochada de bastante mal gusto, ¿no? Por eso digo, ¿con qué solvencia moral los miembros de la comisión se dirigen en esos términos al diputado Giordano? Me parece nefasto. Luego yo creo que sí hay una crítica ahí importante que hacer. ¿Qué clase de Congreso tenemos? ¿Qué clase de Congreso queremos? ¿Y cuáles son quizás los problemas que estamos viendo? Una parte. Por la otra, también matizar un poco el tema. Yo no creo que los parlamentarios que tengamos sean peores que los que hay en otros países. La verdad que en todo el mundo los congresos son iguales. O sea, ustedes han visto, no sé si han visto ustedes imágenes de Camila Vallejo dando de mamar al bebé en el Congreso de Chile, o los incidentes que se dan en España. No, pero caray, eso sí, pero vamos a ver. En Asia usted ve eso sí, o sea, congresistas que se agarran a golpes. Sí, pero hay shows, hay exacerbaciones, hay ganas, digamos, de hacer roncha en todo el mundo, o sea, con sus distintos grados, con sus distintos matices. O sea, los congresos son un show. No me refiero concretamente al mensaje, sino al rifirrafe que se arma como dinámica posterior. En España también se ven unas cosas, ¿no? Un diputado mal vestido, con rastas, o sea, se ve de todo, ¿no? En los parlamentos. Tampoco hay que pensar que los parlamentos en el primer mundo son, wow, un santuario y un templo y una academia de alto nivel. Pero lo que sí preocupa quizás es la poca conciencia que tenemos como ciudadanos de que con lo malos que son los parlamentos, con lo, digamos, nefastos que son siempre en cualquier parte del mundo los políticos, no entendamos que lo más importante no es solicitarle al mundo que por arte de magia tengamos un parlamento de alto nivel, como mucha gente a veces piensa, ¿no? Sino quizás darnos cuenta que justamente porque los políticos suelen ser unos píos y unos pícaros como estos, hay que ponerles más límites y más controles a los parlamentarios. Yo creo que el Congreso es un órgano, en muchos casos, todopoderoso, y quizás la invitación que yo haría en esta noche es ir reflexionando qué clase de límites le queremos poner a ese Congreso que tenemos, ¿no? Vamos a las redes, estamos en WhatsApp con el 4269-1824. Hernández es un hipócrita, debería de empezar por renunciar él, ya que con él fue la plática del diputado. Tira la piedra y esconde la mano. Bueno, es que eso también es cierto, ¿eh? O sea, imagínense que la censura del presidente corre a través de la comunicación que tiene con él. Y todavía le dice, yo le voy a pedir la renuncia. Oiga, altura moral, ¿eh? Increíble. Renuncia bancada, que este joven tenga la decencia de renunciar. Ya estamos cansados de personas como este joven Juan Manuel Giordano, que por llegar a un puesto como el de diputado quiere ser todopoderoso. Señores, sean profesionales, es lo que nos plantean. Nos dicen, Giordano y otros 3 diputados denunciados por la gobernadora de Alta Verapaz no solo deben renunciar de sus respectivos, sino también de sus cargos como diputados en virtud de ser unos delincuentes y lacras sociales. Que renuncien y que ya no sigan burlándose del pueblo de Guatemala. Ahora Giordano, después de ser tránsfuga, ninguno lo querrá tener en su partido. El caso Giordano solo muestra la hipocresía de todo nivel que reina en Guatemala. Es correcto. Si renuncia a la bancada de FCN Nación, pues el único que es un diputado independiente hoy se llama Salvador Valdizón. Sí. Es el único que quedó como un diputado de carácter independiente. Después de salir de la agrupación Libertad Democrática Renovada Líder, se fue a la conformación de la bancada PRO y no buscó otro espacio, pues donde normalmente lo buscaron sus compañeros de bancada, ¿no? Giordano, ya lo leí hace un momento. Primero, los ministros, por no llegar a las presiones de los diputados, les dan presión, y a los diputados, por los delitos cometidos, sanción verbal injusto. ¿Será que la Junta Directiva hubiera tratado así a un diputado si este fuera Aristides Crespo, aún con un show cuasi moral? La respuesta es no. Así de sencillo. La respuesta es no. Si hubiera sido, ¿qué le digo yo? Aristides Crespo, tomando un tipo que ya además fue presidente legislativo y de lo que dentro del vocablo del Parlamento se le conoce como las vacas sagradas, ¿no? No, la respuesta es no. Estamos hablando realmente en la escala más baja de la cadena alimenticia dentro del Congreso.
O sea, Diputado raso. Pues. sí, no, deje de diputado raso. Deje de diputado raso. Es al que pueden chamaquear. Claro. Plancton, O sea, fitoplancton. Porque además le dicen el patojo ese, ¿no? O sea, ni siquiera se refieren a él con el respeto de ser un compañero diputado. O sea, que ya... Que es un término bastante peyorativo en este caso en particular. No es que sea un guatemaltequismo mal usado, es que para El contexto. para tratarse entre pares, el tratarlo de patojo, lo que están haciendo es un término altamente peyorativo. Lick, buenas noches. Juan Carlos, Edgar, ¿qué tal? Muy buenas noches y a todos y todas en la casa. Bueno, yo quiero partir del hecho de lo que es el Congreso. O sea, realmente la máxima representación del pueblo está en el Congreso y es lo más legítimo que puede haber, incluso más que el presidente, por el tema dentro del esquema republicano, la representación más, es decir, delegada para cuestiones trascendentales, o sea, en un esquema dentro del ideario es el Congreso de la República. En efecto, coincido con Edgar en que en todas las latitudes del Congreso justamente es un espacio que debería ser de discusión en un escenario del deber ser, que me encanta que ahora también Edgar se suba. Pero no, en algunos países asiáticos vemos ahí catas. Sí, de verdad. Sí, catas. También el Parlamento mexicano ha sido... Bueno, o sea, y aquel que se subió y que se puso en la tribuna y se amarró. Se tiran cosas, no es terrible. algo... Hasta en Japón ha habido golpes. ¿Eh? Exacto. Sí, No es... pero principalmente en los tigres asiáticos, o sea, en Malasia, en Singapur, ahí los parlamentos son duros. Es duro. Ahora, difiero visualmente. El tema de la lactancia, de hecho, a mí me parece una reivindicación válida. No me parece circo. Yo sí marco distancia de eso. Lo hablaremos en otro escenario y en otro momento. Creo que es totalmente ajeno, pero entiendo el espíritu, pero creo que no es adecuado el ejemplo. Creo firmemente que también Giordano se convierte, y lo decía yo en Twitter justamente hoy, Giordano termina convirtiéndose en una oportunidad más para el Ejecutivo. A pesar de la división de poderes, creo que no obstante los múltiples errores en estos menos de 100 días que lleva el gobierno, Giordano y en este caso Javier Hernández, con todos los problemas internos, incluso que se tuvieron a nivel de bancada para su llegada como jefe de bancada, la postura del subjefe que iba a ser jefe, y recordemos por qué es que eso tuvo que bajar de perfil en función de un posible antejuicio, recordarán ustedes. Entonces, bueno, la improvisación de la bancada oficial y la miopía para adquirir el ripio los hace pagar un costo de novatez mezclado con un costo de mafia y maña. ¿Qué pasa con la mafia y la maña cuando se es novato en un esquema así? Es que el poder, con un padrino como ese o un camarada como ese, lo que hace es pervertir toda la gestión y hacerlos resbalarse. Al lado hay tigres esperando que se resbalen y manejando el Congreso. No se dan cuenta, caen en la novatada, exponen al Ejecutivo, el Ejecutivo hace lo propio, cayendo en el juego. Sin embargo, aparece Giordano con esta, no quiero decir desafortunada actitud, porque sí sería de tratarlo demasiado bien, me parece algo burdo, que ojo, como dice Juan Carlos, no es que los demás, y no en la octava, séptima, sexta, para atrás, que no haya hecho eso. Hasta la trinca. No sé. De todos quiere decirle que la trinca era más, ¿eh? Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que Giordano se convierte en una oportunidad. Yo decía, en un paste, que le podría permitir al presidente, con lo que hizo el fin de semana, lavarse la cara un poco y exigir ahora sí a su bancada que lo haga. ¿Cuál es el problema? Que el que cae ahí, el que queda terrible, es el jefe de bancada. Sí. ¿Por qué? Primero, porque primero no niegan el hecho de la existencia de un chat. Segundo, además de que lo aceptan, vemos declaraciones desafortunadas del subjefe de bancada reconociendo la hombría de Giordano para reconocerlo. Vemos a otro diputado diciendo que, bueno, que ellos pudieron haber mentido porque agradezcamos que no lo hicieron y que reconocieron el error. ¿A qué altura, eh? Es que no, de verdad es que cuando uno cree que ya se equivocaron o que ya metieron la pata, la meten más y más. Entonces, creo que eso es básico, pero ¿qué sucede entonces? Retomando el camino. En esa dinámica de la subjefatura de bancada y la pugna interna, Javier Hernández queda sumamente vulnerable, al borde justamente no solo del clamor popular, sino en el seno del Congreso. Siguen adquiriendo tránsfugas porque compraron otros 4 el fin de semana, ¿verdad? Y se expone. Otro error, cuando uno cree que es suficiente, el subjefe, que sería el llamado a retomar el poder dentro de la bancada, se tiene una declaración tan desafortunada como apoyando a Giordano. Giordano brinda una conferencia de prensa cuando aceptan con un descaro
horrible el hecho de que era una broma y están indignados porque un soplón filtró la información, y en esa conferencia de prensa está Giordano apadrinado por el jefe de bancada, que lo que quiere decir es el apoyo de la bancada a lo que había hecho el muchachito. Le cae a Giordano y veamos qué viene esta semana en cuanto a junta directiva y a los tigres que yo les refería, en función del actual jefe de bancada de FCN y la dinámica interna que va a pasar con todo ese ripio que compró FCN. Yo le digo una cosa, a ver, yo sí entiendo la decisión del diputado Hernández de decir, yo voy a acatar la decisión o la solicitud, para utilizar el ¿Será término. que lo decidió? No, pero, o sea, yo voy a acatar la solicitud del presidente Morales. Ahí habían dos caminos. Si no la acataba, o sea, si no le solicitaba la renuncia al diputado Juan Manuel Giordano, iba a dejar muy mal parado al presidente de la República. Claro. Muy mal parado. O sea, el problema es que en el discurso del presidente, en el discurso que muestra el presidente, él hace una separación, se desvincula, trata de ganar distancia, pero es que entonces no la hay. Cuando el diputado Hernández le dice, sí lo voy a hacer, a pesar de que no tengo los mecanismos y que como nos muestran las fotografías que están en Twitter, pues parece haber alguna relación cordial con el diputado Juan Manuel Giordano. Lo que muestra es que en su momento el presidente de la República sí estuvo consciente del llamado que se hacía para la obtención de tránsfugas para fortalecer la bancada de FCN Nación. Es más, lo deja igualmente mal parado. Así de simple. Quiere decir que el presidente sí lo sabía. Así es. O sea, lo cual es terrible, porque ahí ya no va a haber posibilidad de que él se desmarque en determinado momento. Los tránsfugas que no le tienen ningún tipo de lealtad ni a Jimmy Morales ni al resto de la conformación del partido FCN Nación, en el momento en el que lo traicionen nuevamente, como está pasando, pues no va a tener forma de decir, mire, es que son ellos, porque él estaba enterado. La situación es bien compleja. Voy a nuestra cuenta en Twitter. Estamos con Renuncia Bancada como nuestro hashtag de esta noche. Nos dicen a través de los mensajes, J. Orozco, haber reconocido su garrafal error no es para felicitarlo, es lo menos que podía hacer, ahora la renuncia. El doctor Hernández nos dice, Giordano se comporta así porque el sistema y sus colegas se lo permiten, solo que a él su poca inteligencia lo traicionó. Gabriel Alfonso nos plantea, la política criolla neoliberal ha tocado fondo, los títeres payasos de la élite guatemalteca son la burla del planeta. Majo, que lo haya hecho con anterioridad, el transfugismo no significa que deba de seguir haciéndolo. Hay que cambiar para mejor. Nos plantean también, Brandon, si por casualidad renunciara a como son las cosas en el Congreso mafioso, capaz le siguen pasando su sueldo con derecho a todo. Es que renuncia de la bancada, no de diputado. Es que él no va, a ver, si él renuncia, que tiene que ser voluntario, si es que usted lo quiere ver así, pues él seguirá siendo un diputado. Si renunciase a su curul, tendría que haber un proceso de corrimiento. Ayer lo veíamos y sería Fernando García Gudiel quien llegaría, quien por cierto dejó la curul con el reingreso de Delia Emilda Bach. Entonces ahí es donde se da la incorporación. Rolando Molina, bueno, él está esperando a ver si alguno de los líderes del Estado Nacional queda afuera. Los procesos penales y antejuicios resultan ser más eficientes que la Ley de Servicio Civil del Congreso, ¿no? Oiga, ¿no? Rolando Molina, la decencia, el factor que falta en este show parlamentario. Sin una nueva ley electoral, esto seguirá por siempre. Juan Carlos, toda la bancada debe renunciar. Ángel, parece que el FCN era la mascarada de líder para hacerse del poder. Veamos la forma inmadura de actuar de la bancada. Ángel, hay que entenderlo. El 33% de la bancada de FCN Nación es líder. Así de simple, es líder. No hay que buscarle mucho, Ángel. Así es. Solicitar la renuncia a bancada de Giordano es un chiste. Procede a promover un antejuicio por denuncia penal. Esto se volvió un teatro otra vez. Sí, pero para tener una denuncia penal, señor, solo habría que tener, creo yo, mayor valor probatorio, más allá de la traición que alguno de esos miembros que habían ahí estaban ahí, ¿no? Majo nos dice, Guatemala tiene gente neófita en puestos de nivel alto, donde los requisitos constitucionales para ellos valen nada.
Susana, los ciudadanos ya estamos hartos, urgen reformas reales a la ley electoral y de partidos políticos, mejores partidos y candidatos. ¿Sabe cuál es el problema, Majo? Que los requisitos para ser diputados realmente son mínimos. Ser mayor de 18 años y no tener antecedentes penales. O sea, estar en pleno uso de sus facultades como ciudadano. Sí, bueno, pero ya que estamos hablando del suceso, hay que destacar varias cosas. Por ejemplo, el tema penal, yo no lo toqué en el primer segmento, pero yo no sé si hay un delito. O sea, yo no soy penalista, pero no estoy seguro de que las declaraciones, digamos así, que el screenshot, pues, la foto que le toman a la conversación de WhatsApp, dicho lo dicho, que se le va a poner que lo acepta, días no es eso. y tal, no sé si eso constituye tentativa o delito consumado de coacción, yo pensaría que no. No sé. Pero, repito, con toda la humildad del caso, porque no soy penalista, aunque soy abogado, creo que ni Adrián ni yo estamos en el ejercicio de la acción penal. Correcto. Tampoco tengo experiencia yo en delitos relacionados con este tipo de sucesos, pero entendería yo que cuando hay coacción, por lo menos, tiene que haber un sujeto que fuerza a otro a hacer algo en contra de su voluntad, por algún medio pues coactivo, ¿no? Por eso se llama coacción. Pero en este caso no alcanza a ser coacción, simplemente es una declaración nefasta, de mal gusto, por supuesto, ¿no? Completamente fuera de lugar para un parlamentario, sí. Improcedente por razón de su investidura, también. Violatoria de la división de poderes en espíritu, sí, en espíritu. Pero nunca se consumó un acto, entonces no sé si baste esa conversación para proceder a una acción penal. Entonces yo creo que sería otro tema de discusión. Yo más bien creo que el tema es de dignidad, ¿no? Dada la investidura del diputado y me parece a mí que las denuncias, que los reclamos del público, que de hecho veo muchísimos mensajes con etiquetas o hashtags que se refieren a la renuncia del diputado Giordano, me parecen completamente razonables. Y yo agregaría una cosa adicional. Qué bueno, pero es de verdad qué bueno que nos estemos indignando por este suceso, porque el Congreso, ya no comparémonos con otros países, hablando de nuestro propio Congreso, hemos visto que se han quemado cohetes, hemos visto un diputado que se lanzó harina a sí mismo, hemos visto cada cosa en el Congreso. Bueno, yo me acuerdo cuando el diputado Pablo Duarte entró con un arsenal. Sí. Con un arsenal. O sea, le estoy hablando de fusiles de asalto y demás, sí, ¿no? Sí, o sea, han pasado cosas realmente lamentables en el Parlamento y nunca han despertado el interés y la atención. El megáfono inquisidor le llamó otro, ¿no? ¿Se acuerda? ¿Sabes? Sí, o sea, al ver esos eventos que han pasado, uno dice qué bueno y menos mal que la indignación pública ahora se ha hecho crecer. Y yo esperaría que esto sirva como pie para proceder contra otros parlamentarios cuando también falten a su labor parlamentaria. Es que si no vigilamos a los mandatarios, nosotros como mandantes, no hay esperanza alguna en el Congreso. Entonces, extendamos la denuncia. Que hay otro tema que no se ha mencionado y que está dentro del mismo corcho que estamos discutiendo, y es que hay una diputada que se refiere en términos peyorativos y racistas por su condición de indígena, lo cual no tiene absolutamente nada de relevante, pero se dirige peyorativamente por esa condición a la gobernadora Alta Verapaz. Eso se ha comentado muy poco, pero para mí fue incluso más fuerte y más lamentable que la que no lo ha aceptado, dice que no es cierto. En cambio, Giordano dijo que sí. Entonces ahí hay una discusión en tela de juicio, hay una convocatoria que hace la Junta Directiva para el día jueves. Hay denuncia además y demás, ¿no? Y hay un gran problema ahí. Hay una denuncia de ella, o sea, hay denuncias recíprocas. Así es, por imputación falsa. Entonces, bueno, hay un tema. Pero si alguien tendría que haber salido a defender el presidente Morales, es a su gobernadora, ¿no? Claro. O sea, cuando lo que estamos hablando es de una denuncia por racismo. Claro. O sea... No, pero el presidente sí, no le avisó al vocero. El vocero sí cometió un corcho terrible. Pero el presidente creo que desde el primer momento habló con ella. Él ha dicho... Pero, a ver, Lick, pide la renuncia del presidente de la República, presidente del Poder Ejecutivo. Viene y le dice a su jefe de bancada del partido oficial que saque a este muchacho, ¿sí? Impresentable si usted quiere, ¿de acuerdo? O sea, yo no es que los defienda, pero impresentable. Pero a ver, hay una denuncia penal. Es lo que dice Edgar, eso está ¿penal? Todavía, yo creo que eso está caminando. No, Lick, pero es que estamos hablando de si lo está sacando por una razón moral. Porque está dañando la imagen del presidente y está dañando la imagen del gobierno y la gobernabilidad. Estamos hablando de una acusación de racismo en contra de una gobernadora nombrada por el presidente. De verdad, estamos analizando las cosas de una manera bastante rara, bastante enrarecida. O sea, usted viene
y le dice, mire, quite al tránsfuga. Oiga, 4 tránsfugas más están siendo denunciados penalmente por un acto de racismo en contra de una gobernadora que él mismo nombró. Sí, el punto, bueno, primero es que no se ha dilucidado. Es que Creo que ese es el punto. no, creo que ahí, le digo, ahí, yo, si fue cierto, yo lo condeno de entrada, a todas luces voy con Edgar en ese mismo tema, pero creo que el escenario es totalmente distinto porque en el caso de Giordano hay una confesión, hay un descaro, hay una sinvergüenzada tamaño catedral. En este caso, todavía están en el proceso. Sí, claro, evidente. Sí, pero a ver, yo coincido en un acto de un acto que no se concretó. Porque dice, lo voy a poner de rodillas, pero la reunión no se dio. Mira, aquí la reunión sí se dio. Es que no nos confundamos en el hecho de que aquí el punto no es que lo haya coaccionado. Es que aquí el tema es de dignidad, que dice Edgar. O sea, aquí, por dignidad, él ya debería estar metido en un hoyo escondido. Había renunciar por dignidad al Congreso, pero eso no. Pero como varios más. Pero el caso, sí. Pero el caso de la diputada con la gobernadora es un caso que yo condeno, si es así, y ahí hay delito, pero creo que ese caso tiene que dilucidarse todavía. Voy a las redes, estoy en el WhatsApp, porque tengo muchos mensajes en el 4269-1824. Nos dice, los 3 diputados y la diputada deben de renunciar a la bancada y a las curules, porque son personas de doble moral y no tienen la capacidad para ser diputados. No son quienes para pedir la renuncia, pero este tipo ya es tiempo que aprenda la lección, aunque quien se lo pida no sea digno. Nos dice que renuncie un diputado como él no me representa ni a mí como persona, mucho menos a la juventud guatemalteca. Habemos jóvenes que ponemos en alto el nombre de este país. Él solo da vergüenza y pena. Atentamente, Tami Díaz. Bueno, gracias, Tami. Correcto, hay muchos jóvenes que hacen un gran trabajo. Este es un país de jóvenes. Creo que la solución para tener un Congreso eficiente es definitivamente profesionalizarlo, porque mediante ello podemos tener iniciativas acorde a nuestra realidad y que sean eficaces para la solución de problemas, en lugar de tener iniciativas carentes de ideas realizadas por diputados que ni siquiera conocen el contenido de nuestra Carta Magna. Bueno, hoy salió otro tema en contra de Juan Manuel Giordano, que fue el presunto plagio de una iniciativa de ley. A ver, no, que en este caso sí una iniciativa. Sí, yo no sé cuántas iniciativas de esta ley serán copy-paste de diversas partes del mundo, de verdad. No es que esté defendiendo a nadie, pero si leemos algunos, bueno, es común, ¿no? No sé si sea correcto o no, pero me parece que es común. Que se vaya por el simple hecho de cambiarse de bancada no está bien. Yo ayer hacía la salvedad en este tema. 90 y tantos diputados fueron en la 7ª legislatura, 60 y tantos fueron en esta, antes de que entrara el término del desincentivo. Qué triste que como seres humanos no tengan la mínima decencia de velar por el bien común. Adrián, perdón. No tenga pena. Hablando de bien común. Miren, yo creo que es importante, yo rescato mucho todo este pan y circo que se está viviendo. De verdad, el tema de cómo la población, cómo todos estamos más pendientes, desde los medios para el tema de estar atentos de detalles, pero también la población. Es decir, hay gente que habla de que de verdad las manifestaciones y todo lo que se vio el año pasado no fue nada, y yo creo que si bien es cierto, no se puede sobredimensionar, también lo es que hay por lo menos una intención y hay de verdad un control más cercano. O sea, la ciudadanía ya está muy poco tolerante, lo cual me parece maravilloso. Viene chupando llanta a cada acto y de verdad se indigna más rápido. Yo creo que la capacidad de indignarnos es de las cosas más grandes que sacamos de la crisis que vivimos el año pasado. Ahora, esto que está pasando con este patojo Giordano, como le dicen sus colegas diputados, con el diputado Giordano, porque todavía lo es, de hecho, ¿no? Créanme que es al lado de todo lo que puede pasar, que es la intención de fondo en la negociación del listado geográfico de obras, es algo sumamente... O sea, esto no es nada al lado de otras cosas que pueden estar pasando justamente con el mismo fin. Claro. O sea, no es un tema de demostrar poder frente a los gobernadores lo que se pretende al citarlos. No es tampoco el negocio en las plazas. Eso es un tema de poder, pero eso es el sencillo, es el vuelto. Realmente la pretensión es caer en la dinámica histórica del reparto desde el listado geográfico de obras, presionando desde la alcaldía en contubernio con la gobernación. ¿Que antes pasaba y no había toda esta bulla? Claro, es que antes había hegemonía del partido en el poder. Claro. Entonces el gobernador no tenía este problema, sino que eran más socios con los diputados. Ahora no.
hay un factor en esta ecuación, en esa mafia que se armaba antes, además del hecho de que ahora ni se conocen y como FCN en sí no es partido y además la bancada está integrada por gente de todos lados, es un arroz con mango, también está el hecho de que el CONADUR ahora tiene una serie de parámetros o se han definido procedimientos y escenarios para la inversión en obra. Si la sociedad civil que está involucrada en el CONADUR saca la casta y se opone a ciertas cuestiones que pudieran darse si esto pasa el filtro de los gobernadores, creo que sería otra cuestión muy enriquecedora para la dinámica de la transparencia de este país. Las obras ya están definidas, por prioridad decididas en un espacio que es el competente para hacerlo. Este espíritu de darle vueltegato a eso desde el Congreso, para lograr pagar la factura del voto y de la apuesta de la camisola, si es que es así, creo que es importante la cercanía de la población para fiscalizarlo, pero más importante aún, la fiscalización de la sociedad civil en espacios institucionales para cuidar que esto pase. Entonces yo rescato, de verdad, quiero abordar en esta intervención el hecho de que esa indignación, esa cercanía de la población en medios, el estar hoy viendo este programa o cualquier programa en que se aborden temas de este tipo, es algo que no pasaba, que tolerábamos en el Congreso cualquier cosa como esta como algo normal, si para eso es que se llega. De hecho, se convertía en la aspiración de la gente que se metía a la política. Hoy ya no, y es lo que tenemos que azuzar y generar que eso crezca, que la tolerancia siga siendo cada vez, no 0, menos 10, y motivar participación para que podamos incidir no solamente con fiscalización, ojalá y sea mediante participación más activa, ¿no? Y ojalá, a ver, este tipo de dinámicas que algunos le llaman de soplones, de sapos, demás, pero a mí me gustaría ver, por ejemplo, que una persona de un consejo de desarrollo desde su génesis en la comunidad, pues muestre el dictamen, por ejemplo, de una obra que se pedía, no sé, un puente, una introducción de agua y que mágicamente... Mira, quieren hacer un polideportivo. Ajá. Caray. A mí eso sí me gustaría, ¿no? La denuncia, sí. Me gustaría que alguien tuviese esa valía de decir, mire, aquí, desde acá, lo que pedimos como comunidad, lo que el Consejo busca es que se tenga una introducción de agua, un sistema de mini riegos, que son realmente solicitudes muy comunes dentro de las comunidades, y alguien mágicamente lo está transformando ya desde la gobernación departamental o desde el Congreso en una cancha polideportiva, en un complejo y en no sé qué otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a WhatsApp 4269-1824. Nos dicen también, y la diputada que le dijo India a la gobernadora de la Verapaz cuando le va a hacer relajo igual que a Giordano y ese era el tema que estábamos tocando hace tan solo, ¿no? Y la diputada que insultó a la gobernadora, ella es la peor, qué vergüenza. Eso era de entrarle al Congreso, reducto de mañosos. El diputado Juan Giordano simplemente tuvo la mala suerte de que le cayera la bolita por todo el mal que hizo. Falta el resto de los miembros del legislativo para caer igual. Oiga, ayer se presentaba un audio, ¿no?, de la forma en la que se refería a un parlamentario estando en la instancia de jefes de bloque. Y era una cosa, oiga. Es que eso hablamos cuando estamos bromeando. Ajá. Es que caray. Ajá. Tal vez pero ya, no tiene idea. Ajá. O sea, encima, frente a todos los medios de comunicación, era una cosa, pues, no propia de un legislador, ¿no? Deberían de sacarlos de la política cuando cambien de bancada 3 veces en su carrera política. Yo iría más profundo ahí, ¿no? Habría que entender plenamente a quién pertenece la curul, sea al diputado o al partido político, y a partir de eso congeniarlo. Sí, o abrimos los listados, o asignamos las curules a los partidos y fortalecemos la institucionalidad de los partidos políticos, pero el mix no está dando resultados. O sea, puede que exista la posibilidad de que Giordano es el peón que se expone y se arriesga en la estrategia general. Es muy probable. Es muy probable. Aquí en Guatemala Giordano confunde derecho comparado con copy-paste. Pequeño detalle. No sé, yo de verdad, yo no soy abogado como Adrián y como Edgar, pero yo he visto una cantidad de iniciativas de ley que cuando usted lee las de otros países son pinta y parada, ¿no? Edgar. Sí, bueno, yo creo que Adrián se metió a las Honduras ya el tema, ¿no? Porque
al margen de del esnable, deplorable y tal de los diputados, ¿no? O el copy-paste, que es también otro tema más dentro de la pésima labor parlamentaria que tenemos. Adrián toca un tema ya de diseño, que era justamente lo que yo mencionaba también en una intervención anterior, que tiene que ver con cuando yo mencionaba cómo le ponemos un límite al poder de los diputados. Me refería justamente a, miren, gente buena, mala y en todo el mundo. Los políticos son pillos aquí, en la China y en Suecia y en donde usted quiera. La diferencia es que en Suecia tienen más controles que en Guatemala y por eso en Guatemala llega gente peor al Congreso que en otros países que tienen sistemas de reglas bastante más claros y funcionales y más transparentes. Entonces, yo creo que hay errores de diseño desde su concepción y errores también en la forma en la que se gestionan los famosos temas en el listado geográfico de obras, ¿no? Que yo creo que ese es un tema que hay que discutir a profundidad. Yo tampoco soy experto en el tema, pero la injerencia que tienen los congresistas en el listado geográfico de obras me parece una malsana combinación de cosas. Luego en la ejecución, incluso la diputada Ninel Montenegro alguna vez ha denunciado que la ejecución luego de las obras tiene completa discrecionalidad. Entonces se genera un ambiente bastante hostil, quizás. Pero ese es el punto, ya se reguló ahora. Claro. Ese es lo que hay que rescatar, ¿no? Por eso. Entonces, de alguna forma, todavía hay que explorar, efectivamente, según la reforma, hay que explorar todavía el diseño, si es deseable tener el diseño de esta forma, en la cual los parlamentarios tienen incidencia o por lo menos poder de decisión sobre las obras. A mí me parece, honestamente, no solo un error de diseño, sino además un área gris en la cual los diputados realizan completamente una función ejecutiva. Entonces el diputado está para legislar y para controlar al Ejecutivo, no para ejecutar o, digamos, mediata o inmediatamente, porque al final, póngale usted el detalle que quiera para que no sea inconstitucional, pero de facto están ejecutando ahora. Entonces, si los diputados van a tener el poder y la facultad de ejecutar ahora, es que les están poniendo en bandeja de plata, o sea, el pay de manzana al hombre que está en dieta, pues se lo va a comer. Entonces, si no ponemos controles, y creo que ahí con Adrián estamos coincidiendo en el diagnóstico, vamos a tener problemas. Eso me preocupa más todavía que lo que dijo Giordano, lo que dijo la diputada X o Y. Y yo creo que también tenemos que pasar un poquito la revista, no perder de vista, lógicamente, la fiscalización que ejercemos contra las personas que son los parlamentarios, pero también informarnos y empezar a buscar soluciones de fondo y a más largo plazo, porque sacamos a Giordano hoy, pero va a llegar otro mañana que va a ser lo mismo. Solo que probablemente el que llegue va a ser un poco más pío y más inteligente. No lo va a chatear, y lo va a hacer. Claro. Entonces el problema sigue igual, solo que sin show. Pero a ver, es que yo no le veo tanto el tema al chat. ¿Y sabe por qué? Porque ese mismo iPhone al que se le tomó la fotografía ha de tener cualquier cantidad de información en la misma línea. Claro. Lo que pasa es que alguien intencionalmente le tomó la fotografía a ese extracto. O sea, yo quisiera saber qué más dijo Javier Hernández en ese chat. O sea, me encantaría. Aparte, o sea, perdón, que lo interrumpa, es que hay que entender también la lógica del ataque, ¿no? Es un blanco bastante fácil, no es un diputado joven, con mala reputación, por lo mismo, porque es joven, inexperto y tal, porque hizo un comercial un poco peculiar. No, pero yo conozco jóvenes que no son así. No, por eso, pero me refiero al perfil, ¿no? Entonces, claro, te vas, te ensañas. Yo creo que, repito, no tengo nada en contra de él, digo, abiertamente no me interesa, apenas lo conozco y nada más, pero lo que digo es que hasta un poco de alevosía y mala fe hay cuando te agarras de alguien que sabes que no lo chamaquearon, dicen ellos. Lo chamaquearon, claro. Es que eso es. Vamos a cerrar el tema con renuncia bancada. Brandon nos dice, la población cansa, esto puede estallar en cualquier momento. ¿Será que tendría alcances como el año pasado? Es lo que nos dice Brandon. Yo creería que sí, Brandon, pero eso depende en buena medida del trabajo del ciudadano, del que el ciudadano cambie su propia actitud. Yo hace algún tiempo escribí una columna que se llamaba La Plaza no es un lugar, es una actitud, y creo que sigue siendo válido. Mientras sea el ciudadano quien cambie su actitud tolerante, displicente y por mucho tiempo realmente indolente ante los excesos que se dan dentro de la política, sí pueden haber repercusiones profundas. De caso contrario, no creo que el sistema se mueva por sí solo. Que renuncie, ya basta con cosas como esta, nuestra linda Guate, licenciado Tai. La falta de liderazgo de Jimmy Morales se evidencia en haber caído en el juego de aceptar tránsfugas para aumentar
diputados de FCN. Rubén, el problema es ser diputado no es por capacidad, idealismo o servir, sino por capacidad económica para comprar una curul. Los guatemaltecos merecemos tener diputados comprometidos con el país, no que anden haciendo negocios propios. No se puede usar personas con ninguna de esas carencias para legislar. No tienen la madurez intelectual prudente, nos dice. Y para nuestros funcionarios debería existir un código de ética y valores el cual regirse y que cada falta sea evaluada. El licenciado Palomo, analista de este espacio, si bien el problema no empieza ni termina con Giordano, el hecho que forma parte de la generación del cambio lo agudiza, es lo que dice el licenciado Palomo. Menfield, la solución para esta clase de problemas es profesionalizar el Congreso. Allí hay gente que desconoce nuestra Carta Magna. Y Francisco Bustamante, FCN Nación, desagüe del partido líder y patriota. Parte de los mensajes que tenemos esta noche. Pausa, regresamos con más acá a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Vamos rápido a las redes, gracias Carlos. Estamos con Boris. Giordano es la punta del iceberg. No tiene por qué los diputados sentirse con derechos a contratos. Eso es correcto. Jonathan, hasta que no se entienda y prime el bien común, nada va a cambiar. Ahí está. Adrián se siente fortalecido con el comentario de Jonathan. Carlos nos dice, ¿con qué autoridad moral Javier Hernández le pide la renuncia a Giordano? Si él era con el que estaba chateando. No estoy defendiéndolo, dice Carlos. Yo entiendo su postura, Carlos, de verdad, la comparto. El doctor Hernández, diferencia en el ejercicio político de Guatemala y países del primer mundo es que ellos castigan fuertemente la corrupción y aquí se premia. Y José Corso nos dice, ¿cuántos grupitos de WhatsApp más existirán en todas las bancadas donde se hacen los grandes negocios? ¿Cuándo los veremos? Total. ¿Lo cerramos, Adrián? Sí, bueno, el problema cuando uno genera un espacio de convergencia de tantos intereses perversos como el error que cometió la bancada de FCN, que de por sí, como yo les decía al principio, la novatez, pero además de la novatez eso, pues se da eso, ¿va? Hay un topo. Que además que qué bueno, por lo menos nos enteramos. Pero yo quiero cerrar con esto. Hay que seguir pendientes. Seguro. O sea, una cosa es en el Congreso, la aprobación de leyes que todo el mundo esperamos para que ayuden para el desarrollo del país. Otra es el chantaje en fiscalización en función de esos incentivos y enriquecimientos perversos basados en costumbres terribles, ¿no? Entonces, creo que nuestra responsabilidad ciudadana es estar muy, muy, muy atentos, tolerando absolutamente nada que tenga que ver con corrupción. Y para eso ahora hay los medios de hacerlo. Entonces, muy atentos y esperar de verdad, primero, que el Ejecutivo entienda y se suba en esta ola, que quiera que no es una oportunidad para el presidente. Y dos, que la bancada, y no solo FCN Nación, que el resto de bancadas, entendiendo las distancias en cuanto a posiciones ideológicas hasta de intereses de partidistas, logren articularse para que si no ayudan, no resten, por lo menos que es lo que Edgar sostenía en la legislatura anterior, en cuanto a que mejor que no sacaran nada, ¿no? Entonces creo que tenemos una oportunidad como ciudadanía, pero creo que el gran ganador aquí podría ser, si lo aprovecha, incluso el Ejecutivo. Sí. Edgar. Yo creo que hay cosas buenas, malas y feas, ¿no? Lo bueno, que la gente, como estamos viendo, haya reaccionado de forma enérgica ante la situación que estamos viendo. Me parece eso ultra positivo. Ya mencionaba yo incidentes como los cohetes que quedaron dentro del hemiciclo u otras pues, situaciones adversas que se vivieron que no causaron mayor revuelo, que hoy lo causen me parece extremadamente positivo. Lo malo, obviamente, tiene que ver con la actitud y la forma de encarar el problema que ha tenido el diputado Giordano y la la bancada del FCN Nación respecto al incidente. Se ha abordado negativamente con un poco de poca profesionalidad y poca coherencia, ¿no? Y quizás lo feo, yo diría, la posición en la que el presidente Morales puso a Javier Hernández. Me parece una cosa complicada, ¿no? Porque al final le puso el dedo en la llaga y lo complicó, ¿no? Lo complicó, lo comprometió. Él salió en caballo blanco, pero quizás hay dos posibles salidas. Si Javier Hernández no es más enérgico, la imagen va a ser que Jimmy Morales no manda en su bancada, y si lo hace, pues lo va a dejar completamente en evidencia. O sea que
para donde salga la jugada no va a salir bien. Entonces yo creo que esos 3 temas serían quizás los cuales yo destacaría y con eso dejaría el tema, ¿no? Al resumen.